Muy buenas tardes. Comentar dentro de este asunto. Paula se tuvo que ausentar por problemas personales y de salud. En esta ocasión me acompaña Constanza. Eh, y para comenzar quisiera agradecer a todos los presentes, agradecer igual a la Biblioteca Regional Gabriela Mistral precisamente por prestar el espacio, por la instancia, por organizar todo este asunto. Y lo ya dicho, esta tarde traemos la presentación literaria de El origen de las diosas. Esta es una novela ilustrada publicada bajo el sello de producción gráfica editorial independiente Orfe Ediciones. Quisiera agregar que esta obra fue trabajada en conjunto con Isabel Pastén y Nadia Dardón, en lo que corresponde a su corrección ortotipográfica, de estilo y la edición general respectivamente. De hecho, quisiera comenzar precisamente con este asunto que se relaciona a lo que es edición definitiva de autor con relación a su publicación en el 2022. Acontece que esta novela originalmente ya fue publicada en el 2022, que es la edición de color blanco y amarillo que tenemos aquí. ¿Cuál es el detalle? Después, con el tiempo, con la evolución del sello de Orfe Ediciones, con la evolución del conocimiento de cómo se arma un libro, el proceso de ilustración y cosas similares, sí me percaté de la idea de que quizás fue demasiado apresurado publicarlo en ese entonces. Se presentó la instancia, fue una buena idea, a la gente le gustó la manera en cómo se presentó en ese momento, pero estaba bastante incompleto, al menos a mi parecer. E insisto, en comparación con libros posteriores, salió un libro de cuentos, una segunda novela, otras novelas en complemento, entonces se iba quedando muy atrás para hacer una historia que en este momento necesitaba tener una extensión y una segunda parte que quedó al pendiente desde el 2022. Así que no me parecía la idea de que alguien viera volúmenes actuales y nuevos, se encantara con el modelo del libro y al momento de ir al origen retrocediera en calidad y en tiempo. Así que era necesario hacerle una nueva versión que en este momento contempla muchas ilustraciones y todo el proceso que acostumbramos ahora con Orfe a armar para las novelas que nos interesa publicar, ya que uno de los elementos principales es el factor de hacer obras más dedicadas, quizás más de coleccionismo incluso, a pesar de que son obras nuevas, ¿de acuerdo? Y dentro de esa línea, si te parece, podríamos hablar de un asunto en relación a las ilustraciones mismas, que aquí pueden ver en la pantalla, va corriendo el total y hay una comparación en lo que corresponde con relación a los bocetos, el proceso que se realizó. Son alrededor de 20 ilustraciones, además de la portada y una de ellas que finalmente no quedó por temas como de encuadre y similares, pero que se incluirá posteriormente en mercancía en relación al libro, marcapáginas y similares. Bueno, yo soy Constanza Carrizo y le voy a hacer las preguntas a Vlad. Voy a como representar a la audiencia. Tengo una curiosidad acerca del primer libro. ¿Tenía ilustraciones? Tenía únicamente 3. El libro originalmente se divide en 3 partes, que son como una división en 3 actos de lo que vendría a ser una obra de teatro, por decirlo así, o al menos esa es como la visión general. Entonces, lo que se hizo en primera instancia fue generar 3 ilustraciones que definieran esa transición de partes, pero también eran bastante simples, realizadas a tinta, como que el factor color y todos los complementos que se ven ahora es algo que se ha ganado con al menos estos 3 a 4 años de hacer más libros. Por influencia familiar, en gran medida, uno ilustra desde muy pequeño. ¿De acuerdo? Yo siempre he comentado la idea de que empecé a dibujar porque veía el resto dibujar en la misma casa. Entonces algo que se dio, entre comillas, de manera más natural. Hubo en su momento interés de hacerlo de manera más profesional, pero sí me fijé y cambió la perspectiva la idea de que en realidad me interesaba más escribir. Yo estudié diseño gráfico, pero previamente estudié música. Me gustaba mucho la narrativa musical, la construcción de álbumes conceptuales que viene a ser como
una canción en un álbum es un capítulo de una novela y así consecutivamente y todas las canciones se conectan. Entonces, dentro de asuntos que se relacionan a lo que es la escritura, ¿por dónde empecé? Por hacer poemas y canciones, precisamente. Cuando cambié la narrativa y a lo que viene a ser la prosa continua, las novelas, cuando me di cuenta de que me faltaba palabras, me faltaba espacio, los poemas no eran suficientes para todo lo que se necesitaba decir, además de que soy alguien muy minucioso y quizás obsesivo con la idea de que los poemas tienen que rimar. No soy muy fan de los poemas épicos clásicos que no tienen rima de por medio, entonces conseguir este asunto de que todo el poema rimase y que además contar una historia continua entre uno y otro era más complejo y dije, ok, hace falta más texto, hace falta más tinta. Y por ahí me fui lanzando. De hecho, la idea en gran medida de empezar a autopublicar, porque como digo, Orfe Ediciones es un sello independiente que yo tengo a mi cargo y que trabajo con 2 personas que se encargan del texto, viene también por el principio de decir quiero hacer el libro como yo considero que debería estar armado. Las opciones que dan muchas editoriales, la mayoría del tiempo son opciones que son quizás básicas, solamente tapas blandas, eres un autor nuevo, no podemos invertir demasiado, si quieres ilustraciones hay que trabajarlo de una manera diferente, como que igual depende mucho con el sello que trabajes cómo van a tratar el libro y además qué tan satisfecho quedas. Quizás el alcance haya sido mayor, sí, pero no es el libro que quería. Entonces dije, ok, si no puedo publicarlo por un medio más tradicional, hagámoslo nosotros. Y por eso mismo fue evolucionando la idea de que al principio hice un libro muy básico en el cual no sabía diagramar, no sabía maquetar, no sabía cómo armar el interior, poner las ilustraciones. Creo que la primera vez, allá por el 2016, que armé un manuscrito del origen de las diosas, estaba hecho en Word, en donde lo típico es, si mueves una imagen, se descuadra todo el texto. Entonces era imposible poder imprimir algo así. Y precisamente fue lo que me llevó después a estudiar diseño gráfico con la necesidad de aprender a poder hacer los libros, que era lo que más me interesaba, y también con un poco de ansias de entender el factor marketing, porque algo que uno tiene que tener presente es la necesidad de generar movimiento de lo que uno crea y exponerlo al final del día. Yo podría decir, claro, tengo un libro, tengo una idea, lo tengo escrito, pero está en un cajón. No funciona, la gente no se va a interesar en el concepto versus hacer ilustraciones, mostrar el libro, exponer fragmentos y cosas por el estilo. Genera el atractivo y le da el movimiento que considero que era necesario. Así que más o menos por ahí va. Entonces las ilustraciones fueron muy importantes para poder promover el libro, por eso ahora tiene más, ¿verdad? Definitivamente. Dicho eso, ¿cuál de estas ilustraciones es tu favorita? ¿Cuál fue la más difícil de crear? En general creo que me gustan todas por un concepto de que cambié por completo la manera en la cual suelo ilustrar. Yo soy muy tradicional, siempre he peleado demasiado con las computadoras, no me llevo demasiado bien, aprender Photoshop fue un lío y además aprender a dibujar en un computador también fue desastroso porque para mí la asociación mental y de mano que tengo es mientras más presión hagas con el lápiz, más oscuro te queda versus una línea fina que casi no tocas el papel. Eso en el computador hay que aprender a calibrarlo, hay que aprender a medirlo y es como todo otro mundo. Así que dije, tenía el factor, eso sí, de problemas con traspasar lo tradicional a digital. O sea, hice un dibujo en mi libreta. ¿Ya? ¿Cómo lo escaneo, lo limpio, lo dejo listo para imprimirse? Era un proceso muy largo versus dibujarlo directamente en digital en donde ya sabes que queda listo para imprimirse. ¿Cuánto tiempo se te demoró ese proceso de adaptarte a lo digital? Casi un año, diría. Llevo, sí, más o menos un año, año y medio ya dibujando en digital. Y de hecho, tanto la portada que se presenta
es un trabajo que hice recién como en diciembre. Entonces hay un camino de por medio. Si tengo alguna favorita o alguna que me haya tardado más tiempo, podría ser precisamente aquí la de las rosas. Esa es una de mis preferidas. Todo el asunto de hacer el delineado, ¿Esa la hiciste completamente en digital? está todo completamente hecho en digital. Quizás la única que tiene detallitos en tradicional sea esta, porque dije me quedan mejor las sombras haciendo con carboncillo que con lo que viene a ser la tableta, pero en general son todas digitales. De hecho, también por eso se muestra la comparación entre una y otra, que era el boceto y el final. Ya. ¿De acuerdo? Ahora saltando a la historia, ¿qué nos podrías decir sobre los personajes? De Alguno acuerdo. que sea, Eh, además de tu favorito, uno con el que te puedas relacionar. De acuerdo, mira, si te parece, podemos leer en paralelo lo que viene a ser la sinopsis, que aunque corta, es bastante específica, precisamente para hacer una introducción. La sinopsis, aquí en la parte de atrás, seguido con los cuervos, dice: sombras que esconde el bosque se llevan a las personas de este reino. Las leyendas hablan del rey que alguna vez vivió más allá, que alguna vez fue consumido por el cielo, que alguna vez hizo de sus súbditos cenizas y fuego. El origen de las diosas plantea la introducción a lo que viene a ser la construcción de un mundo de fantasía. Y este mundo en específico tiene la particularidad de que existe una suerte de magia, por eso el elemento fantástico, a pesar de que no sea demasiado, ¿cómo decirlo? No es de hadas, no es bonito, no Ya, es algo es que te fantasía ayuda. oscura. Claro, es una fantasía más adulta, más oscura, precisamente por la idea de que no deja de ser una metáfora en cuanto al concepto de poder. Yo ahora tengo una capacidad que podemos decirle magia, Ya. pero abusar de ella genera un daño. Entonces hay grandes consecuencias. Hay muchas consecuencias, no saber controlarla a su vez. Entonces, a rasgos generales, en un planteamiento de lo que es la trama, lo que sucede es precisamente esto. Las personas van desapareciendo, poco a poco. Esto genera un conflicto con nuestras protagonistas, que vienen a ser las reinas y responsables de este reino en particular que se llama Eloir. Prohíben la entrada al bosque más cercano. Imaginen el castillo ubicado entre la costa y el inicio de un bosque. Este bosque es muy vasto y cada vez que la gente entra no vuelve. Dejan un mechón de ropa, o sea, un pedazo de ropa, un mechón de cabello, apenas rastros de lo que fue y solamente ceniza queda en el suelo. Nadie sabe por qué ni cómo y es parte del conflicto principal. De manera paralela tenemos el factor de que nuestras protagonistas fueron declaradas reinas a muy temprana edad, ¿de acuerdo? Si quisiéramos ubicarlo esto en un tiempo, yo diría que se ambienta más o menos en el 800 después de Cristo. Esa es más o menos una línea temporal o más para que tengan una idea del ambiente. Para relacionarlo con nuestro mundo. Claro, para relacionarlo con nuestro mundo precisamente. Y la reina y la encargada muere cuando ellas son muy jóvenes, alrededor de unos 14 a 15 años. Y ellas se ven en la responsabilidad de tomar ahora el cargo de reinas como tal, lo cual genera el conflicto de gente muy joven con una muerte que repercute en su perspectiva de las cosas, en el apoyo que pueden llegar a tener o no tener ahora, y cómo cada una supera esa pérdida tomando responsabilidades ajenas. Es muy interesante que hayas elegido personajes femeninos para ser los principales y que igual sean tan jóvenes. ¿Por qué fue esa decisión? Precisamente para poder plantear la idea de cómo afecta quizás el querer rellenar los zapatos de otro o que uno tiene como casi idolatrado. Cuando uno es muy pequeño, a los padres los tienen en un pedestal, son tu ejemplo a seguir, quieres conseguir y hacer lo que ellos hacen,
pero hay una inmadurez muy grande de por medio. Entonces, aquí la gracia fue plantearlo en un mundo fantástico para que ese conflicto también fuese más conceptual y se viese reflejado en elementos que nosotros quizás los tenemos muy vagos. Por ejemplo, el miedo es una sensación, es una experiencia, pero no le puedes dar forma ni definirla como un sujeto. En cambio aquí sí. El elemento fantástico te ayuda a darle un cuerpo. Y cuando las cosas tienen cuerpo, puedes juzgarlas, puedes pelear contra ellas, puedes aprender a relacionarte con ellas. Tiene otra forma de plantearlo. Y un detalle es que, si bien se plantea la idea de que ellas fueron muy jóvenes al momento de tomar el cargo, tampoco se mantiene durante la novela esa edad. De hecho, diría que ya desde el principio tenemos contemplada la idea de que ellas ya tienen una edad que rodea los 27, por ejemplo, que tiene este factor de que igual a mí me gusta manejar personajes más adultos precisamente por cómo contemplan las cosas que ocurren o cómo podrían reaccionar, pero eso no descarta el hecho de cómo un trauma de infancia se refleja en tu versión adulta. Sí, eso es muy cierto. ¿Entiendes? Ya que es tu libro, ¿alguno de tus miedos o cicatrices personales se ven reflejados dentro del libro? No diría que ninguna de manera muy explícita, pero sí conceptos que quizás me gusta abordar o como pensarlos más a fondo. Acontece de que precisamente uno de los factores principales o uno de los puntos esenciales de la obra es la contemplación de la muerte como consecuencia y cómo lo superas. Es curioso, más que nada por decir muerte es la palabra que le colocamos a algo que no es muerte. Ya. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué hay después de muerte. Muerte para nosotros es el punto final. Dices que es algo muy conceptual, muy metafórico. Es algo muy metafórico. En cambio acá le das algo certero. Doy un posible escenario en donde puedes asociar qué es ese otro lado. ¿De acuerdo? Pero insisto con esta idea porque nosotros no tenemos conciencia de qué hay después. Entonces eso genera mucho miedo. Dar una opción de qué hay después quita miedo. Y te ayuda a plantearte, de acuerdo, ahora con el conocimiento de causa, ¿cómo lo arreglo? Entonces, ¿cuál sería el mensaje final de tu libro? ¿Querías transmitir algún mensaje con esto? ¿O simplemente ayudar a que las personas pudieran ver los miedos a través de la fantasía? Creo que de por sí ese sería un mensaje como tal. El cómo contemplas las cosas precisamente con mayor distancia si lo ves reflejado en algo que es un poco más exagerado. Me sucedió hace poco, hablaba con un colega que es poeta que me preguntaba por qué fantasía, por qué escribir fantasía y no escribir un terror más explícito o escribir periodismo o cosas similares, por qué irte por el género que además es un género, valga la redundancia, literario muy mirado en menos, aún en la actualidad. Nosotros a nivel como latino se destaca mucho el género fantástico, el género del terror, porque tenemos autores que se han hecho exponentes muy significativos y gran parte de ellos tiene influencia en todo esto. Pero ¿cuál es el detalle? Que yo hago la comparación, por ejemplo, con las noticias. Uno ve las noticias y está lleno de tragedias todo el tiempo. Son demasiado explícitas, son demasiado como esta persona murió así y tal,
y te queda con esa ansia, con ese nerviosismo. Es muy agresivo para querer plantearlo en un libro que pretende que puedas reflexionar más a fondo con ese asunto. Entonces, la fantasía, insisto, te ayuda a tomar esa distancia, a hacer las cosas más exageradas y grandes. ¿Una pregunta? Entonces dirías que el objetivo de tu libro, más que generar un impacto, es generar una reflexión. Sí, de hecho, algo de lo que peco, quizás, a diferencia de lo que viene a ser en comparación con cuentos, es que son novelas muy filosóficas. Insisto, a mí me genera mucha gracia y me ocurrió cuando se hizo la publicación de la primera versión, que hubo gente que lo compraba pensando, un libro de fantasía, qué bonito, Y además yo siempre doy aires vampíricos, como en estética, en estilo, etc. Y dijo, como un nuevo Crepúsculo. Y era como, Ew. claro, ok, siéntate a leerlo y a ver una línea de decepción quizás, pero al mismo tiempo darte cuenta que la fantasía puede llevarte a otros marcos. Porque hay obras fantásticas fenomenales que yo siento que generan mucho más impacto que otras que incluso pueden ser autosuperación o biografías, etc. ¿Alguna inspiración, algún autor que te motive? Varias. De hecho, yo diría que, por ejemplo, bueno, antes de pasar al ejemplo como tal, un concepto que siempre menciono es que para escribir una novela primero tienes que leer mucho. Una vez planteé la idea de cómo cada 50 libros puedo escribir uno, porque necesitas las referencias de cómo la gente ha tratado los temas, cómo no lo ha tratado, cuáles han sido sus errores, cuáles son los aciertos, y de esa manera tú estructuras tu historia para que sea más firme, para también poder hacer referencias a otros que te han influenciado de manera paralela. Entonces, conceptos muy sacados casi directamente de otros autores podría ser, por ejemplo, el Aleph de Borges. ¿De acuerdo? No sé si han leído el Aleph de Borges, que plantea la idea de que un hombre se pone debajo de una escalera, mira por un agujero y a través de ese agujero puede verlo todo. Pero cuando uno dice todo, es todo. Y de manera paralela y de manera continua. No es que pasé una imagen y pasé a la siguiente y a la siguiente. No, todo al mismo tiempo en todos los momentos. Dice, vi todas las aguas de todos los mares, vi todos los granos de arena de todas las playas y de todos los desiertos. Fui consciente de cuándo nací, la manera en que nací, cuándo amé y cuándo morí. Entonces, vio toda su vida en ese solo instante. Este cuento lleva como a estas ideas de reflexión de también qué pasa si te enfrentas a algo así. Si lo ves todo de manera inmediata, tienes dos opciones. O sales y se lo gritas al mundo, o te vuelves loco. Tercera opción y la más sana, te olvidas. Tu cerebro no tendría la capacidad para contener el todo. Y dije, ok, eso resulta muy interesante, ¿cómo lo puedo plantear de una manera, no sé si más exagerada, pero abordarlo de una manera diferente? Entonces, en esta novela lo que hice fue crear un mundo que fuera como si te metieras físicamente dentro del Aleph. Eso está muy impresionante. Entonces, Una pregunta. ¿Cuál fue la chispa y después cómo marcaste el límite? ok. ¿Te enmarcaste? ¿Cuál fue el método? ¿Cómo ordenaste tus ideas Yo, claro, poder escribir para un mundo, llegar a porque esta? necesitas escribir como una historia a crear un mundo de fantasía. De hecho lo es, y precisamente ese es el asunto de por qué después me termino guiando me termino decantando por escribir novelas y no tanto cuentos. El cuento tú tienes una idea, un concepto, te sientas, lo escribes, 25 minutos, mañana lo editas y está listo. La novela, en cambio, son cientos de páginas, son miles de palabras, necesitas estar al pendiente de cada una, que haya concordancia entre ellas. Me ocurrió durante el proceso escribir a un personaje con ojos marrones y que en el capítulo 17 tenga ojos verdes.
Y eso es algo que no eres consciente de hasta que lo plasmas, hasta que lo sueltas en la novela y lo puedes revisar, ir estructurando. Y precisamente ese proceso de edición es lo que más ayuda a la idea de cómo manejo los límites dentro de un mundo fantástico. Entonces, ¿escribiste la novela y después organizaste las ideas? ¿O? Sí. De hecho, aquí tengo una segunda portada que es La fuente de los olvidados. Es importante destacar este elemento porque en realidad el origen de las diosas, por mucho que diga volumen 1, fue casi el último que escribí. ¿De acuerdo? La fuente de los olvidados fue el primer libro que escribí, creo que en la vida, como novela como tal, cuando dije, ok, voy a hacer un proyecto más largo. ¿Cuál fue el detalle? El personaje que se ve ahí, que se llama William, tenía un contexto de vida que no se explicaba, tenía poderes que nadie sabía de dónde salían, creía en dioses que nadie conocía ni sabía por qué creía en esos dioses. Entonces ahí es cuando dices, ok, acá hay un vacío enorme, un vacío legal muy grande de cosas que se están perdiendo, de cosas que son necesarias ser explicadas. Y dije, ok, otro libro para complementarlo y además para editarlo en conjunto. ¿Qué pasó? Salieron 3 libros y eso ya fue un caos. Entonces, cuando hubo la oportunidad de publicar uno, dije, vamos desde el comienzo. Ya tengo más o menos conocimiento de todo lo que tiene que pasar y toda la estructura que tiene que tener, donde no me puedo pasar hacia el otro lado. Arreglemos bien el origen. Y sacamos eso como libro número 1. Entonces, el título, El origen de las diosas, va por este planteamiento, porque es el punto de origen en el cual entiendes por qué otros personajes creen en ellos como deidades y cómo evolucionan las historias a lo largo del tiempo. Acontece que hay muchas historias como tales que al pasar de los años se transforman en leyendas, se transforman en ideas, se transforman en enseñanzas, en meras metáforas de personas que incluso pudieron haber sido reales o que directamente nunca lo han sido. Comprendo. Entonces el título es por esa razón, ¿no? El título es por esa razón. Porque ya para el tercer libro, ellas terminan siendo diosas para la gente de ese mundo. Sí, de hecho, uno de los objetivos principales que me planteé dentro de lo que podría definir esta trilogía o saga es el concepto de que sean libros autoconclusivos. El origen de las diosas lo lees desde el principio al fin y puedes quedarte hasta ahí sin ningún problema. Porque el siguiente libro pasan 1000 años o más entre una historia y la otra. Son otros personajes, es otro contexto, pero los que ahora están aquí, que viste, con los que compartiste, que te encariñaste, son leyendas en el presente. ¿Entiendes? ¿Alguna otra pregunta? A mí, en lo personal, me gustaría saber acerca del antagonista, y yo sé que la relación entre la personaje principal, que es la niña de la portada, y el antagonista igual es muy interesante. ¿Nos podrías hablar sobre eso? De acuerdo. Uno de otros elementos principales que aborda el libro, y lo que diría que es como el concepto que más me gusta, es el abordaje de la idea de los sueños. El mundo onírico, toda esta representación que es mucho más interna de cómo afecta el mundo real a lo que sueñas y viceversa. ¿Okay? Toda esa línea siempre me ha fascinado demasiado, todo lo que es inconsciente. Entonces, acontece que Ángela, que es la que podríamos definir como protagonista principal, a pesar de que las 3 hermanas tienen un nivel alto de protagonismo, es la que más está relacionada y la que más profundiza precisamente en esa línea de pensamiento. Es mucho más contemplativa, mucho más analítica, mucho más emocional y sentimental incluso. Ella ve el mundo de una manera tal que se plantea por qué la gente no lo ve igual.
Pasa, por ejemplo, el ejemplo del capítulo número 3, que es precisamente la imagen que ha aparecido de repente en donde sale Ángela rodeada de rosas, plantea la idea de por qué la gente, los poetas, los artistas, las personas comunes, hablan de las flores y de su belleza, hablando solamente de sus pétalos, solamente del color. Y no se dan cuenta que incluso las rosas tienen un centro amarillo que es el corazón. Como que uno al momento de pensar en una rosa, piensas En los pétalos, en el solamente color. claro, en el capullo, los pétalos cerrados. Pero si una se abre por completo, sí hay polen en medio, sí hay otra sección. Entonces, eso no lo contempla si no lo plantea siendo muy superficial. Y en contraposición con el antagonista, tiene este elemento de que sí pasa a ser mucho más impulsivo y superficial. Es el opuesto en donde las cosas se hacen porque me parece que así se tienen que hacer y no porque sea lo más correcto o lo más justo. Es lo justo para mí. ¿Puedes contar un poquito más acerca de lo que sucede en la historia? Como un pequeño spoiler. Sí, de hecho quisiera, y por eso hay un pequeño fragmento en los Folleto. asientos, ¿de acuerdo? El folleto. Eso se lo pueden llevar a casa, tiene un marcapáginas y es lo que viene a ser el fragmento del capítulo 2. Quisiera leerlo precisamente porque considero que, justificar en realidad por qué capítulo 2 y no capítulo 1. Punto importante. Antiguamente uno no tenía un consumo tan impulsivo de las cosas. Entonces podías tener un primer capítulo que fuera muy largo, muy tedioso, muy descriptivo, la mañana estaba cálida y así consecutivamente. Pero en el presente sí es necesario tener la atención de tu lector desde el primer instante. Así que el primer capítulo es muy ¿Solo corto. aprendiste en diseño gráfico? Sí, de hecho. El primer capítulo es corto, puntual y plantea meramente la idea de que está Alice, que es una de las hermanas, cuidando a Ángela después de una catástrofe que ocurrió entre medio, que la plantean después. Entonces, ella está en cama, está prácticamente enferma, la están curando. Alice baja a recoger unas cosas a la cocina y cuando sube hay una figura que secuestra a Ángela y la hace desaparecer en la misma habitación. Ese es el conflicto. Ángela en esta novela y desde el principio es secuestrada, está desaparecida y no saben ni cómo encontrarla ni quién se la llevó. ¿Quién sospechan que se la llevó? Precisamente la persona que hace desaparecer a la gente en todo el resto del reino. Ya, entonces igual tiene un misterio. Tiene un además misterio de de ser por muy medio. reflexiva. Sí. Entonces entra este conflicto de una de las reinas ya no está, uno de los pilares ya no está. Tenemos que ver cómo sostenemos al reino mientras en paralelo resolvemos el problema de las desapariciones y en paralelo encontramos a nuestra hermana, idealmente viva, obviamente, porque hasta este presente no hemos encontrado a nadie vivo, no hemos encontrado a nadie. Así que, tomando eso como referencia, como digo en el capítulo 1, quisiera leer el capítulo número 2. Sí. Dice: sombras agresivas entre las rocas, deformadas por las ruinas y la naturaleza, dominaban el paisaje, invitando a la imaginación y los fantasmas, mientras Ángela se sumergía en el frío de un reino abandonado a un tiempo tan lejano que saber dónde comenzaba o terminaba la leyenda era difícil. Predominaba en el ambiente el silencio y la inmovilidad cadavérica de los muros. Se sentía con ello caminando entre lápidas. Cuestionó por días enteros la necesidad de volver a ese lugar. Apenas el esqueleto del castillo se asomó entre los árboles y las colinas, el brazo comenzó a picarle. La respiración se le reprimió en el pecho entre los nervios del recuerdo. Tiempo en que su madre vivía, en que sus hermanas eran más unidas y en el que las responsabilidades parecían ajenas.
A diferencia de la primera vez, estaba asustada. No podía evitarlo. Todo el reino sentía miedo. Vivían rodeados por maldiciones. Ángela soñaba, más de lo que brujas y médicos consideraban sano. Tenía sueños hermosos y otros trágicos. Los días pasaban y estos últimos predominaban en las horas de la madrugada, cuando necesitaba más que paseos circundantes en la habitación, tocando el suelo descalza para dejar atrás las imágenes de la muerte consumiendo la vida. Pensó al principio que la mente volvía a traicionarla, que el recuerdo de un funeral sin cadáver le perseguía al igual que de niña, pero acontecían tantas cosas que no podía darse la responsabilidad de estar frustrada. Día tras día, diferentes familias llegaban a ellas pidiéndoles ayuda para encontrar sus seres queridos, quienes, al igual que por los últimos 3 años, sin excepción, desaparecían en el bosque, sin dejar más rastro que una prenda ocasional o un mechón de cabello. Las reinas, ella y sus hermanas, habían decretado tras el 5.º desaparecido al bosque como un lugar prohibido. Nacieron de allí historias y advertencias, guardias nocturnos por los alrededores con el límite del reino para prevenir el cruce de animales. Pero toda medida parecía ser en vano, seguían desapareciendo. Agnes, la mayor y quien solía tomar la voz en las conferencias, llegó al punto de culpar a los mismos familiares. Esto tras la aparición de un joven que volvió del bosque asegurando que sus padres la habían abandonado. Fue tal la decadencia y los miedos de las personas que en cuanto eran acusados terminaban en la horca. Algunos, seguidos por el miedo, abandonaron el reino. Así que la ciudad se hizo pueblo y del pueblo pocas familias quedaron. Reinando una ciudad fantasma, Ángela se alejó poco a poco del rol hasta que se excluyó en el castillo. Sumado a la gravedad del albinismo y alergia al sol, la joven reina se vio envuelta en más historias y rumores que viajaron por el continente. Un lugar de maldiciones, un bosque de sombras, una joven fantasma, susurro del viento en un castillo vacío. La historia se repetía. Sin embargo, toda historia tiene un punto de verdad. Por eso había vuelto al castillo más allá de las colinas. A pesar de las dudas y el temor, había ignorado las propias prohibiciones y se había adentrado al bosque para encontrar esa verdad, escondida en las historias que su madre se dedicó a contar. Se le cruzaban en el presente los paralelismos con el pasado. De joven, el miedo fue parte de lo emocionante de estar desobedeciendo, entrando en un mundo ajeno y por ende nuevo, felicidad que se disipó con la sensación de ser observada, con ver el rostro del hombre que la contempló desde la oscuridad de las grietas en la piedra, con las garras del monstruo detrás de los ojos azules, una gema de agua marina que destellaba. Mirada asesina que se abalanzó sobre ella con un graznido y que rompió el aire. El llanto y el dolor se vieron acompañados de un calor entre los dedos a causa de la sangre que iba derramando por el bosque hasta volver a casa. «Tuviste suerte», dijo su madre. Atacó por miedo y no por hambre. Distante se veía esa versión tan pequeña de sí misma, recuerdos contenidos en la estructura decadente del reino sin nombre. «Sabía que estarías aquí», escuchó decir en un extraño canon disonante de lo que en un inicio fue la voz de Agnes y terminó por ser la voz de un hombre que le arrastró la mente de vuelta al presente. El castillo se difuminó en la negrura, se desvaneció la hierba alta entre sus pies, ahora congelados por la marea que, lenta, se meneaba bajo ella sin dejarle hundirse. Se levantó, miró alrededor. Un desierto rojo, sin dunas, sin piedras, como estar en el centro del océano. El horizonte se perdía en una niebla carmesí. El hombre junto a ella esperó una respuesta. «Intentaba recordar», dijo Ángela. «¿Aún no recuerdas cómo llegaste hasta aquí?» La joven volvió a mirar al horizonte, pensando, escudriñando entre las figuras amorfas creadas por las sombras. Por un instante volvió a los muros del castillo, perdida entre las raíces secas y el moho. Dio un paso. Nuevamente estaba rodeada por el agua. «Las personas desaparecen», dijo finalmente. Distinguió entonces bajo el agua rostros desfigurados, casi fantasmales, que fingían ser la marea y el reflejo de la luna. «Aquí es donde llegan», dijo el hombre. Estaba muy bueno, ¿no? Aplausos. Gracias. En este capítulo se explicó varias cosas de los personajes, igual de la situación. Vemos que están en una situación bastante decadente, por decirlo así. Se siente traición, secuestran a una de las princesas. ¿Va a mejorar eso?
Eso lo definirá cada quien que lo lea. Van a tener que leerlo, van a tener que comprarlo. Efectivamente. ¿Alguna pregunta de la audiencia? ¿No? Para ir. ¿Por qué cuervos? Porque son la representación más antigua con relación a la idea de los sueños, la mente y el pensamiento. La mitología nórdica tiene cuervos que son Junín y Munín para representar el pensamiento y la memoria. La idea de que son pájaros de mal agüero pero al mismo tiempo muy inteligentes. Un planteamiento que en lo personal me encanta de la idea de los cuervos es que tienen más inteligencia que los loros y que otros animales, al grado en el cual pueden aprender el lenguaje y hablar directamente. Generan sus propias herramientas, entonces son un personaje más dentro de la obra, que en este caso se involucran con el antagonista y que él puede manipular cosas por medio de ellos. Insisto, es como una extensión del mismo personaje. Sí, igual esa relación entre los cuervos y la sabiduría va muy en conjunto al antagonista, ¿verdad? De hecho, son los únicos que en estricto rigor pueden entrar y salir de un mundo más mágico o más onírico. Atraviesan esa barrera como si fueran parte de ambos lados. ¿Algo más para ir cerrando? ¿Estamos bien? Es la idea. Muchas gracias, de verdad. De hecho, quisiera un punto final, precisamente de esto que me comentas, que es la idea de que ¿por qué llegamos a un punto en el cual el concepto y la palabra fantasía es tan mirado en menos y tan como catalogado como una parte? Porque ocurre lo siguiente, yo soy muy fanático de la literatura clásica. Para mí mis referentes pueden ser Dante Alighieri, Homero, como que nadie lo asociaría con relación a la fantasía, pero la Ilíada y la Odisea son narraciones fantásticas. Franz Kafka escribió La Metamorfosis, donde un sujeto se vuelve un insecto. Puede ser una metáfora, pero no deja de ser fantasía. ¿Y por qué ellos es como Kafka y Homero y no novela de fantasía? Versus uno que novela de fantasía. Y lo dejamos ahí aparte. Que era un conflicto que tenía Cortázar, que tenía Borges, que tienen muchos autores en general con relación a la idea de que estoy abordando una metáfora. Si nosotros nos vamos hacia más atrás, todos los cuentos de hadas son solo metáforas, son enseñanzas, son precauciones, eran maneras en las cuales la gente se transmitía pensamientos, ideología y cómo los mantenían. Así que yo hago esa invitación a hacer una separación. A mí por lo general no me gusta plantear la idea de, mira, sí, un libro fantástico, pero es necesario porque es la manera más óptima en la cual la gente igual se hace una referencia. Pero claro, el factor de géneros y el factor de darle una etiqueta a una historia es meramente una necesidad editorial de cómo lo catalogo dentro de una biblioteca o dentro de una librería. Por eso, independiente de que hayan obras de fantasía muy buenas, pueden estar en otras secciones que no son específicamente juvenil y viceversa. Así que eso. Sí. Felicitaciones, viendo la nota de la audiencia. En realidad el libro es muy bueno, es muy complejo. A mí en lo personal me encanta la fantasía y me gusta mucho de que esté hecho a mano, se nota mucho la calidad, la dedicación, así que muchas gracias por haber presentado el libro y por haber creado este mundo, en realidad. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, la verdad. Y poco más puedo añadir ya a esta instancia. Muchas gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias por asistir.